Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Es un tiempo especial en el que estamos considerando la presencia de nuestro Dios y vamos a recibir pues aquella palabra que Dios ya preparó de antemano para todos nosotros. Estamos esperando por unos instantes a que se sumen nuestros amigos a través del Zoom, de la misma manera que vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, pidiéndole al Señor que pueda Él dirigir nuestro tiempo, que Él pueda dirigir esta iniciativa de poder reunirnos y poder alabar a Dios y de poder considerar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es de que vamos a poner este tiempo, los animamos a que junto con nosotros unan su corazón, unan su intención a pedirle al Señor que nos acompañe y que nos guíe en este tiempo. Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos también muchas gracias por cada hogar que está abriendo su señal para este mensaje. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos unifique, que tu Espíritu Santo nos ponga en armonía, nos ponga en unidad, Señor, para que podamos nosotros cumplir el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, que quieres bendecirnos y quieres manifestarte al corazón y al pensamiento de cada uno de los que estamos unidos a través de esta transmisión. Te bendecimos y te damos gracias también por cada uno de aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, que están compartiendo tu palabra en diferentes lugares de esta nación. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre de ellos y que podamos todos juntos en armonía, Señor, en unidad, como lo dices tú en tu palabra, que podamos nosotros estar unánimes delante de ti. Sabemos que es en diferentes momentos, en diferentes regiones, pero te damos muchas gracias porque sabemos que nuestra nación será una nación en donde tu nombre sea glorificado de norte a sur, de este a oeste. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a considerar, vamos a tener un breve tiempo de canto a nuestro Dios, con cantos que Él mismo ha inspirado, apoyados por supuesto en su palabra. Canto alegremente a mi Salvador, porque me ha dado su eterno amor. Él me ha perdonado y me ha dado salvación, y por eso ahora yo le brindo adoración. Yo me gozo, le alabo, le bendigo. Yo bendigo Jesucristo mi Señor. Canto alegremente a mi Salvador, porque me ha dado su eterno amor. Él me ha perdonado y me ha dado salvación, y por eso ahora yo le brindo adoración. Yo me gozo, le alabo, le bendigo. Yo bendigo a Jesucristo mi Señor. Canto alegremente a mi Salvador, porque me ha dado su eterno amor. Él me ha perdonado y me ha dado salvación, y por eso ahora yo le brindo adoración. Yo me gozo, le alabo, le bendigo. Yo bendigo a Jesucristo mi Señor. Yo me gozo,
bendecimos a nuestro Dios y lo alabamos porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Si una prueba quieres ver del amor que pudo haber cuando Dios le dio al mundo parecer, dijo Dios, todo está bien, y al tiempo de un amén hizo al hombre y le dio vida también, y lo hizo a su imagen, lo formó con su poder y le dio por compañera y ayuda a una mujer, y lo hizo a su imagen, lo formó con su poder y le dio por complemento y ayuda a una mujer. Pero el hombre se apartó, su camino prefirió y a su Padre celestial abandonó. Pena, muerte y dolor, gran angustia y temor fueron fruto que más tarde él cosechó. Y el Padre se dolía de haber hecho su creación, pero al tiempo que sufría preparaba su perdón. Y el Padre se dolía de haber hecho su creación, pero al tiempo que sufría preparaba su perdón. Una virgen concibió y el mundo conoció al ungido, al Mesías recibió. En 3 años completó el Maestro su misión con su vida, el gran precio él pagó. De tal manera el Padre nos amó que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor.
Mesías recibió. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor. Gracias, Señor. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias porque podemos cantar tu palabra, porque podemos alimentarnos con ella, Señor. Y también podemos nosotros tener este ánimo en nuestro corazón de que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra. Y así pues, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este gran amor con el que tú nos has amado siempre. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora nuestro tiempo corresponde a considerar lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos presente en nuestra vida. Y le damos muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando, tanto en la plataforma de Facebook como en la plataforma de Zoom. Muchas gracias por estarnos acompañando en este tiempo con Dios. En la palabra es frecuente encontrar la frase, o por lo menos la hemos oído, la hemos relacionado en muchas ocasiones, donde dice, vino a mí palabra del Señor, o vino a fulano, a perengano, palabra del Señor. Y esto precisamente obedece al anhelo de Dios de darnos una palabra que guíe nuestra vida, que guíe nuestros pensamientos, que guíe nuestras decisiones y por supuesto que guíe nuestras acciones. Y también porque Él desea que nosotros le sirvamos llevando su palabra y su mensaje a otros muchos que no tienen este conocimiento, que no tienen que no han tenido un encuentro personal con Dios, que piensan que Dios es alguna fuerza, alguna cosa por ahí, en algún lado, que quién sabe cómo, pero para eso estamos precisamente nosotros, para poder compartir aquella palabra que viene de parte de Dios, para poderla distribuir entre las personas que tengan el ánimo de escucharla. Entonces, desde Génesis, Dios habla al ser humano. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Génesis dice, verso 28, dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Estoy considerando la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. O sea, Dios hablando a su creación, al ser humano. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En el capítulo 2, el Señor Dios, dice el verso 15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor, dice el verso 16, le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto, dice el verso 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto, sin duda, morirás.
Ahora, esto lo estaba haciendo Dios como una protección, como una forma de protección para el ser humano que Dios ya había creado y ya había puesto en medio de ese huerto. Ahora, desgraciadamente, pues el hombre, ¿cómo hacemos todos? Fallamos, le fallamos a Dios. Génesis capítulo 3 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Entonces dice, se escondieron del Señor entre los árboles. Y el Señor les dijo, y el Señor los llama y les dice, ¿dónde estás? Y el hombre responde, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. O sea, como quien dice, oí que ahí venías y me escondí. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Y el Señor le responde, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Lamentablemente, la siguiente vez que Dios habló a Adán fue para castigarlo por su desobediencia. Y dice aquí en el capítulo 3 que estamos leyendo, en el verso 16, un par de párrafos adelante, dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esto lo está diciendo no por machista, esto lo está diciendo como un castigo, si lo podemos entender. Verso 17, y al hombre le dijo, dado que le hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que yo te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Ahora, pero no solo Dios nos muestra que su comunicación con el hombre deba ser solamente para dar instrucciones o regaños o corregirnos. Podemos ver también en nuestra comunicación con Dios, puede ser cordial, puede ser amigable. Y eso lo vemos en capítulo 15 del mismo libro de Génesis. Estamos viendo aquí a partir del párrafo número 1, dice así. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, estamos considerando lo que Dios habló con Abraham. Dice, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oye, Señor soberano, o sea, con confianza. Es como, bueno, vamos a dejarlo así como dice aquí la Escritura. Dice, oye, Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones? O sea, el tono es importantísimo considerar que con Dios podemos hablar en esos términos. Dios nos da la oportunidad de dirigirnos a Él con libertad. Por eso es tan importante que sepamos, Dios quiere hablar con nosotros. Y por eso, bueno, no lo comenté, pero les comento que nuestro tema se llama Vino a mí palabra del Señor. Vino a mí palabra del Señor. En este caso está platicando Abraham con Dios. Y dice, Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo hijos? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, uno de los siervos de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos va a ser mi heredero. Entonces el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y por eso es que todos nosotros estamos a través de escuchar la palabra de Dios,
estamos edificando nuestra fe, porque nosotros queremos ser de esas personas que tienen una buena relación con Dios como la tenía Abraham. Abraham le está reclamando, le dice, oye, yo no tengo hijos, me bendices a todas, pero no tengo hijos. Y muchas veces así nosotros tenemos algo de bendición de Dios que estamos valorando, que estamos disfrutando, pero nos falta algo importante. Tenemos libertad, tenemos oportunidad de dirigirnos delante del Señor y decirle, Señor, tenemos estas bendiciones, pero anhelamos estas otras también. Entonces, Dios también habló a Jeremías, y desde el capítulo 1 de la escritura del libro de Jeremías lo podemos confirmar. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías capítulo 1, párrafo 1 en adelante. Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez, lo que evidentemente significa que hubo más. Dice, les dio la primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. El llamado de Jeremías y las primeras visiones. El Señor me dio el siguiente mensaje, dice el párrafo 4. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Se acuerdan cómo se llama nuestro mensaje? Vino a mí palabra del Señor. Y es importante que consideremos de lo que estamos aquí considerando, de lo que estamos aquí comentando, aquella palabra que brinca para ti, que Dios pone en tu corazón, que pongas atención en esa palabra. Porque así como Dios ha hablado a otros en otros tiempos, Dios quiere hablarnos ahora a cada uno de nosotros. Entonces, habiendo hecho este comentario, continúo leyendo. Dice el verso 5, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Queridos amigos, eso nos lo está diciendo Dios hoy, para que nos podamos identificar con el mensaje. Él nos conoció aún antes, dice aquí, de que naciéramos, antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Todos nosotros somos ciertamente, tenemos una fisiología en lo humano que obviamente implica la concepción después de un encuentro íntimo, por supuesto. Así funciona el ser humano. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en el aspecto fisiológico, cuando nos quedamos en ese aspecto puramente humano, en donde un varón se junta con una mujer en intimidad, y entonces hay una procreación de la especie, estamos de acuerdo, pero ese evento en donde un ser humano empieza a ser formado, es un evento donde Dios interviene, porque de los millones de opciones que hay para formar un ser humano, Dios escoge la que nos dio vida a ti y a mí. Porque Dios quería que nosotros existiéramos. Y por eso este párrafo lo podemos asimilar para cada uno de nosotros. Dios nos está diciendo hoy, que es este día domingo, Dios está hablando a nuestra vida. Vino a mí palabra del Señor diciendo, te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Ahora, al decir esto, no quiero decir con ello que todos los que estamos leyendo, considerando este párrafo, vamos a erigirnos como profetas en los términos que se entiende habitualmente profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Pero si consideramos esa realidad,
Cada uno de nosotros, cuando venimos a un encuentro con Dios, nos volvemos profetas. ¿Por qué? Porque podemos hablar de parte de Dios a otras personas. Puede ser tu amigo, puede ser tu amiga, puede ser tus hijos, pueden ser tus papás, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tus compañeros de empleo, pueden ser tus socios, inversionistas, dependiendo de cuál sea nuestra actividad. Todos aquellos a quienes nosotros les vamos a poder compartir aquello que Dios nos va enseñando. Nosotros nos convertimos en emisarios de Dios, que son precisamente la labor de profeta, pero eso es distinto a ser un profeta a través del cual Dios hable, como en el caso de Jeremías. Bien, entonces dice: oh Señor soberano, respondió Jeremías, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, demasiado chavo. No digas, soy demasiado joven, dice el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Decir todo lo que te diga, lo que Dios te diga a ti, lo que Dios me diga a mí. En este caso, hoy yo les estoy compartiendo lo que Dios me dijo a mí, lo que Dios me está compartiendo a mí para compartirlo con cada uno de ustedes. No tengas miedo a la gente, porque yo estaré contigo y te protegeré. Dice: yo, el Señor, he hablado. Luego, el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Y así es en nuestra vida. Hay cosas que debemos desarraigar, hay cosas que debemos derribar de aquello que hemos erigido o que alguien más ha erigido en nuestro corazón o en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Hay cosas que debemos destruir y debemos derrocar, sobre todo la tiranía del pecado sobre nuestra vida. El pecado es un tirano que nos suena el látigo y obedecemos, nos insinúa y obedecemos, nos sugiere y obedecemos, caemos en su trampa. Pero también dice aquí: te doy autoridad para a otros edificar y plantar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con la palabra de Dios en este día, edificando y plantando. Después, verso 11, el Señor me dijo: observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Disculpen que no tenemos el apoyo visual con los textos que estamos considerando. Tenemos una situación de orden técnico que nos impide apoyarnos en este tiempo, pero pues les estamos dando la referencia para que cada quien lo pueda consultar, para que vean que no estamos hablando nada que no esté dentro de lo que dice la Escritura, la Biblia. Entonces, dice: después el Señor me dijo: observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y dice Jeremías: veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor, esto significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Amados, cuando Dios nos manifiesta sus planes, a veces nosotros dudamos y decimos: pues ¿cuándo va a pasar eso, Señor? Han pasado tantos años, estoy esperando tanto tiempo, aquello que tú pusiste en mi corazón y no llega. Y a veces nos desesperamos, a veces incluso decaemos en nuestro ánimo y a veces hasta renunciamos a nuestra fe por aquello que no ha llegado. Pero lo que dice aquí el Señor es para que tú y yo lo podamos considerar, porque vino a nosotros palabra del Señor, diciendo: significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Ahora, a Ezequiel también le habló Dios. Y en el capítulo 12 podemos leer lo siguiente, verso 1. Nuevamente, Ezequiel, recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver. Tienen oídos, pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde.
¿A quién le estaría hablando el Señor? ¿Le estaría hablando a Ezequiel o nos está hablando a cada uno de nosotros? Porque la descripción checa. Y a nuestro alrededor tenemos personas así. Dice, vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver, que tienen oídos, pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. Sigo leyendo. De modo que ahora, verso 3, hijo de hombre, haz como si te enviaran al destierro. Prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podría llevarse un desterrado y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean, pues quizá presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que te vean. Luego, por la tarde, mientras aún están mirándote, sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Luego, dice, cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás, pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Y así cada uno de nosotros podemos ser constituidos por Dios una señal para México, una señal para nuestro pueblo. Muchas veces nos quejamos de cómo están las cosas y que todo está muy caro y que la violencia y algunos renegando del gobierno, otros renegando de la sociedad y en fin, es un descontento tremendo que hay y a veces uno piensa, ¿qué podemos hacer por nuestra nación? Algunos salen a las calles, se manifiestan, protestan, otros pues no hacen absolutamente nada, toman su dinerito y se van de aquí. En fin, o sea, ¿qué podemos nosotros hacer para México? Nosotros podemos ser, como dice aquí, Dios nos puede hacer una señal, un referente para nuestra nación. ¿Y cómo empieza una nación o cómo afectar una nación? Pues primeramente cambiando nosotros y después siendo un referente, siendo una señal segura para los que están cerca de nosotros, para nuestro entorno familiar, laboral, vecinal, etcétera, etcétera. Si nosotros somos transformados por Dios, seguramente Dios va a usar nuestra vida como ese ejemplo que está hablando aquí a Ezequiel, para que el pueblo se dé cuenta y vea que hay un cambio de parte de Dios que es posible. Pero no solo Dios habló a los antiguos, porque pues, todo esto que hablamos hasta ahorita pues, ha sido Antiguo Testamento. No solo Dios habló a los antiguos y la carta a los hebreos lo señala de esta manera, y es muy importante este párrafo de la carta a los hebreos, el primer párrafo de la carta, el capítulo 1, nos dice lo siguiente. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿De qué Hijo está hablando? Está hablando de Jesucristo. Está hablando que en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y Dios le prometió todo a Jesucristo como herencia, de manera que todo lo que Dios creó le pertenece a Cristo como herencia. Y mediante el Hijo, mediante Jesucristo, Dios creó el universo. O sea, no pensemos que Jesucristo es de hace 2000 años. Jesucristo es Dios, es eterno, igual que eterno es el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Entonces, así como Dios habló antes a los profetas, ahora nos habla a todos nosotros por medio de Jesús. Por lo que al leer su enseñanza, al leer lo que dice la Escritura sobre las enseñanzas, testimonios, parábolas y discursos del Señor Jesucristo, nosotros estamos recibiendo el mensaje y las instrucciones de Dios para nuestra vida.
hemos escuchado pasajes que dicen: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Y se nos hace tan lejano eso que no ponemos la debida atención entendiendo que es, que no ponemos la debida atención si entendiéramos que es a nosotros a quienes nos está hablando aquí y ahora. Y cada enseñanza de Jesús para sus discípulos es para cada uno de nosotros. En la versión, esta nueva traducción viviente, existen más de 300 referencias en el Nuevo Testamento sobre el tema de las palabras que Jesús dijo. Y de estas, 35 veces con las mismas palabras, tal cual Jesús dijo. Y vamos a ver ejemplos. Mateo capítulo 16, verso 24, nos enseña lo siguiente. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esto lo hemos comentado en algunas ocasiones, pero para quienes quizás no lo hayan escuchado mencionar o comentar alguna vez, les podemos decir: si alguno de ustedes, el Señor nunca nos obliga, no nos trae con un látigo, no nos laza y nos jala y nos arrastra. No. De hecho, nos libra de aquel que sí nos laza, que es nuestro adversario. Ahora, el Señor dice: si alguno quiere. ¿Te acuerdas cómo se llama este mensaje? Vino a mí palabra del Señor. Y aquí lo que está diciendo el Señor: si alguno quiere ser mi seguidor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí en las redes sociales dice siguiendo a. Pues si queremos, podemos ser seguidores de Cristo. Pero la condición es esta: hay que abandonar nuestra propia manera de vivir. Ahora, esto le causa mucho conflicto a algunas personas. Dice: ¿pero por qué? ¿Por qué me voy a abandonar mi manera? ¿Por qué? Si es mi modo. Porque el que manda es Dios. Nada más por eso. Porque seguramente dentro de nuestras costumbres, hábitos o intenciones, hay muchas que no corresponden a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, acordémonos de esta premisa: si alguien me quiere seguir, ¿sí? Entonces no es para que todo mundo lo haga, es para los que queremos seguir al Señor Jesucristo. ¿Tú lo quieres seguir, amigo, amiga, que nos estás siguiendo, que nos estás viendo? Gloria a Dios. Pues aquí está una instrucción. Vino a ti una palabra del Señor diciendo: si tú me quieres seguir, entonces abandona tu forma de vida, tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque el Señor tiene uno mejor. No se trata de quedarte sin costumbres, sin ideas, sin intenciones. Por supuesto que no. Pero todo lo que Dios nos va a enseñar es mejor de aquello que hemos aprendido en nuestra vida sin considerar a Dios. Entonces dice: ¿quieres ser mi seguidor? Abandona tu propia manera de vivir. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, esta vida no se tiene que vivir a nuestro modo, se tiene que vivir al modo de Dios, porque solo viviendo esta vida al modo de Dios tendremos acceso a la vida eterna. Esta vida, estos años buenos, malos, muchos, pocos que podamos vivir en la tierra, no es más que un suspiro. Así lo dice la Escritura: toda carne es como la hierba del campo. Brota la hierba, tiene su esplendor y de repente se seca y ya no está. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces pensamos: ay, no, sí, 100 años. Uy, pues qué padre, 100 años. Pues a mí ya se me fueron 70. Y bueno, pues ¿hasta cuándo voy a estar aquí? No lo sé. Será hasta el día en que Dios lo determine. Pero lo que sí puedo yo dar como testimonio es que desde que conocí al Señor, cuando tenía yo 26 años de edad, tuve la oportunidad de entregarle mi vida al Señor, así como dice este párrafo. Abandona su propia. Sí, yo tenía una forma de vida que no agradaba a Dios.
Tenía yo un matrimonio que no era yo feliz, no hacía yo feliz a mi mujer y ya queríamos tirar la toalla, pero vino Dios a nuestra vida y nos ayudó en nuestras limitaciones, en nuestros defectos y lo hemos podido construir. Y ya tenemos 49 años de casados después de que a los 5 queríamos nosotros renunciar a nuestra vida conyugal. Eso es lo que Dios ha hecho, una de las tantísimas cosas que Dios ha hecho. Y por eso es que a mi edad estoy hablando de Dios. ¿Por qué? Pues porque tuve oportunidad de conocerlo y Dios ha hecho grandes maravillas. Ahora, la condición, como les digo, es esta. Dice, el que quiere ser mi seguidor abandona su propia forma de vivir. Dice, toma su cruz y sígame. Tomar la cruz no significa andarte flagelando, andarte arrastrando. No, tomar tu cruz significa que tu intención ya no es para satisfacerte tú, sino para satisfacer a Dios, al Señor, que habita en ti por la fe. Y seguirlo. Seguirlo no es estarte ahí aplastadote, inmóvil, no, es dinámico, es una situación de orden dinámica, que hay que avanzar día con día, hay que aprender día con día, hay que hacer las obras que Dios quiere que hagamos día con día. Mateo capítulo 19, verso 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Y aquí, pues, sobre todo si hay algunos fifís entre la audiencia, va a poder, uy, no, ese mensaje no sirve. Pues lo que pasa es que cuando la gente tiene muchas posesiones, la gente endiosa las posesiones. La gente vive para sus posesiones, vive para incrementarlas, vive para servir a sus riquezas. Y eso se contrapone a la vida de libertad y de liberalidad que Dios quiere que tengamos para poder dar, para poder bendecir a otros. En fin, o sea, todo eso son diferentes rubros de la enseñanza que Dios nos puede dar. Pero entonces aquí dice, es difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Ahora, Dios no está peleado con los ricos, por supuesto que no. Al contrario, Dios nos quiere prosperar. Jesucristo enseñó, he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces no pensemos, Dios no está contra los ricos, está contra aquellos que sirven a las riquezas y que viven para las riquezas, en vez de vivir para Él. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 30, dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? O sea, ¿cómo le haré para que me entiendan? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Verso 31. Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Y bueno, si alguien ha visto cómo es una semilla de mostaza, pues se la puedo comparar con un granito de pólvora, si alguien ha visto un granito de pólvora. Ese es el comparativo que yo les puedo dar. Hagan de cuenta del tamaño de la cabecita de un alfiler, o tal vez hasta más menuda que esa cabecita de alfiler, es la semilla de mostaza, la más pequeña. Pero dice aquí, se convierte en la planta más grande del huerto y dice, así es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y lo compara con una semilla pequeñísima. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos una semilla pequeñita del reino de Dios en nuestro corazón, esa semilla va a producir una planta enorme, va a producir un fruto enorme, que va a que va a extenderse para alcanzar a otros, así como las ramas de esta planta
crecen hasta albergar a las aves bajo su sombra. Luego, en ese mismo capítulo 4, el verso 35, Jesús dice: al atardecer, dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Y durante el recorrido Jesús tuvo que hablar no solamente a sus discípulos, le tuvo que hablar a la tempestad. Y vamos a leerlo en Marcos 4, verso 36 en adelante. Dice: así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo: vamos para el otro lado. Y entonces pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Amados, recuerda cómo se llama este mensaje: vino a mí palabra del Señor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te tiene angustiado o angustiada? ¿Qué es eso que te está alterando, que te está robando tu paz? Ve, aquí el Señor está hablando a las circunstancias, a los elementos, al viento, a las aguas, a la tormenta. Silencio, les dice, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces pregunta el Señor: ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Amados, si todavía no tenemos fe, es lógico que tengamos temor de todas las cosas. Miedo de salir a la calle, es que me van a robar. Miedo de manejar un carro, es que voy a chocar. Miedo de irte en el metro, es que me van a robar. Es que va a chocar el metro, es que se va a quemar, se va a incendiar. Miedo, miedo, miedo. Tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir tranquilamente, pero solamente Jesucristo nos puede dar la paz que necesitamos para vivir calmadamente. Y dice, luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Tenemos que incrementar nuestra fe. Nuestra fe empieza así chiquita, como ese grano de mostaza, pero es importante dejarla crecer. Y por esa razón es que estamos considerando que vino a mí palabra del Señor. Los discípulos estaban todavía aterrados, verso 41 de lo que estoy leyendo, dice, estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ahora, no estamos hablando de un puñado de personas que estaban por ahí pasando y que Jesús se subió en una lanchita en donde iba gente de todos lados. Eran sus discípulos. Y como discípulos de Jesús, todavía se extrañan, se asombran y dicen: ¿quién es este? ¿Quién es? O sea, ya habían tenido muchos eventos, muchas experiencias de las obras gloriosas que hacía el Señor. Y aquí se preguntan: ¿quién es? Que hasta los elementos le obedecen. Y si una tormenta obedece al Señor, y tú te lo puedes explicar como: pues sí, es que las nubes y los rayos y la descarga, o sea, te puedes aplicar toda la física que tú quieras. El asunto es que Dios gobierna sobre los elementos. Y Dios puede ordenar a la tormenta que calle y que enmudezca, que se calme. ¿En tu vida? En la mía. Por supuesto que sí. Marcos capítulo 11,
estamos próximos al cierre de nuestro tiempo. Marcos capítulo 11, verso 12 dice: a la mañana siguiente, es otro evento totalmente diferente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Más adelante, en el párrafo 20, dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. La descripción que nos hace versos antes es que era una higuera frondosa, llena de hojas. Y al día siguiente, cuando pasan Jesús y los discípulos, aquel árbol ya está seco. ¿Y por qué se secó? Como las palmeras de toda la Ciudad de México, están secas. Las han tenido que estar derribando todas por una plaga que azotó a todas las palmeras. Bueno, el asunto es que los discípulos notaron que se había marchitado desde su raíz, y Pedro, verso 21, recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, que quiere decir maestro, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Vino a mí palabra del Señor diciendo: tengan fe en Dios. Todos nosotros, todos los que estamos considerando la palabra del Señor, tengamos fe en Dios. Tengamos fe. La gente tiene fe en cualquier cosa. Compra el 20º de la lotería y ay, le tengo fe al 4, le tengo fe al 7. Tengamos fe en Dios. Eso es lo que Dios nos enseña, que tengamos fe en Él, porque Él sí cumple lo que promete, porque Él sí da buenos resultados, por supuesto. Le tienen fe a su coche, le tienen fe a su chequera, ya no se usan chequeras, le tiene fe a su cuenta de banco, a sus petrobonos, ya no hay petrobonos, a sus bitcoins o lo que se les ocurra. Le tienen fe a sus joyas, le tienen fe a su riqueza, a sus propiedades, a sus inversiones, a sus edificios. Amados, nada de eso va a quedar. Tenemos que tener fe en Dios. Por eso hoy vino a mí palabra del Señor diciendo: ten fe en Dios. Marcos, más adelante en el capítulo 14, versos 61 y 62 dice: pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Estamos aquí ya en una escena en donde Jesús está frente al sumo sacerdote. Lo están cuestionando. Y entonces dice: Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? El Hijo del Bendito, porque los judíos no se atreven a decir el nombre de Dios. Entonces Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, esto puede lucir extraño para nuestro razonamiento. Entonces dice, para empezar les responde: yo soy, con las mismas palabras que Dios respondió a Moisés cuando Moisés le preguntó, cuando Dios le encomendó a Moisés que fuera a rescatar, a liberar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Le dijo: pero pues, ¿y quién digo que me manda? Dice: diles que yo soy, te manda. Y Dios da a conocer su nombre, Dios revela su nombre: yo soy. Y aquí Jesús responde: yo soy.
¿Por qué? Porque Jesús y Dios son uno solo. Entonces dice, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder y a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hoy vino a ti palabra del Señor diciendo, verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Suena excéntrico, suena extraño para nuestra capacidad de razonamiento, pero es que nuestra capacidad de razonamiento solo puede concentrarse en lo que ve, en lo que toca, en lo que palpa, en lo que percibe a través de sus sentidos. Pero estas cosas son sobrenaturales, porque el ámbito de Dios es el sobrenatural. Y el chiste es que nosotros nos vayamos entrenando en las cosas de Dios en esta vida para poder abordar lo sobrenatural, que es donde vamos a pasar la eternidad. Entonces, qué importante, Jesús les dice a estos hombres, dice, ¿quién eres tú? El Mesías, el Hijo del bendito, y dice, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas, en el capítulo 18, también nos refiere palabras de Jesús. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él. Le pidieron que orara, que viniera para sanar a una niña que estaba moribunda. Entonces, cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Ya habían anunciado, versos antes, que había alguien llegado, no, ya no molestes al maestro, ya tu hija se murió. De todas maneras, vino Jesús a la casa de la niña. Dice, la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Por supuesto, la muerte de un menor siempre es un motivo de quebranto y mucha tristeza, por supuesto. Pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Amados, necesitamos recibir esta palabra de Dios porque estamos rodeados de personas, de seres queridos que repentinamente o anunciadamente mueren. Y eso nos provoca mucha tristeza. Ahora que ha pasado la pandemia y que se ha hecho el recuento de más de 500,000 de personas en México que fallecieron por la famosa pandemia, y todos los que han muerto por violencia y secuestros y tantas cosas, hasta por hongos en una medicina, por Dios. Tantas cosas tristes que nos quebrantan, que nos duelen en el corazón. Aquí el Señor viene y dice, no lloren, deja de llorar, porque no está muerta, solo duerme. Esa es la condición de aquellos que terminan sus días en Cristo. Los que terminamos nuestros días en Cristo solo dormimos. Y ciertamente te van a enterrar, te van a incinerar, te van a hacer lo que sea, te van a aventar al mar, lo que sea que hagan con tu organismo que ya no sirve. O a lo mejor van a tomar las partes de tu organismo si tú lo consentiste o si no te opusiste, porque parece que hay una iniciativa de ley para que todo mundo en automático sea donador. Pero de lo que se trata, pase lo que pase, es como considerar qué pasa con la cáscara de un huevo. ¿Qué pasa? Pues la rompes para hacer tu desayuno y la tiras a la basura, ya no sirve. Así la cáscara nuestra llega un momento en el que ya no sirve. Si puede ayudar a otros, está bien. Pero para ti ya no te sirve esta cáscara. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y también lo asegura en su palabra. Entonces también tenemos que tener esta certeza. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Y cuando la gente, los seres amados, fallecen,
no dejemos que la tristeza nos consuma, no dejemos que la tristeza nos derrote, nos venza. Lo que podemos nosotros hacer es recordar las palabras del Señor, esa palabra que vino a nosotros el día de hoy. No llores, ella solo duerme, o él solo duerme. Tengamos esa certeza en nuestro corazón. Muy bien, Lucas capítulo 13, entonces en el verso 18, dice: entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Y nuevamente en Lucas refiere la semilla de mostaza. Y en el capítulo 17 de Lucas también, en el verso 1 dice: cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Amados, ciertamente estamos rodeados de tentación. Estamos rodeados de tentación porque esa es la tarea que se asignó, se autoasignó Satanás. Él quiere hacernos caer, aún a pesar de ser gente que amamos a Dios o que buscamos a Dios, que tenemos esa intención en nuestro corazón. Constantemente el enemigo quiere hacernos caer. ¿Para qué? Para que nos perdamos la oportunidad de pasar nuestra eternidad con el Dios vivo. Entonces, tengamos presente que no seamos nosotros los que provoquemos la caída de otros. Dice aquí, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Ahora, hablando con Pedro en el capítulo 21 de Juan, dice: entonces Jesús le dijo, sígueme. ¿Se acuerdan que hace un momento dijimos que si alguien quiere ser seguidor de Cristo, pues que lo siga? Y aquí a Pedro le dice, sígueme. Y a nosotros, a todos hoy, nos dice, sígueme. Jesucristo te dice hoy, sígueme. Vino a ti palabra del Señor diciendo, sígueme. Dios quiere que le sigamos, que andemos por sus caminos, que andemos en todas aquellas manifestaciones gloriosas de Dios en las que Él mismo anduvo. Ahora, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, podemos leer lo siguiente y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 4, a partir del párrafo 1, la Escritura nos dice lo siguiente. Entonces, mientras miraba, está escribiendo Juan, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, esa voz que ya se identificó en el capítulo 1, que es la voz del propio Señor Jesucristo. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre su cabeza. Verso 10. Los 24 ancianos se postraron y adoraron al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen, porque tú las creaste según tu voluntad. Y así estamos nosotros. Fuimos creados según la voluntad de nuestro Dios, con un propósito específico de seguirle, de compartir su palabra,
de hablar de la grandeza de Dios con las otras personas que desgraciadamente no le conocen aún. Entonces yo quisiera tomar un momento para invitar a aquellas personas que quizás no conocen aún al Señor Jesucristo, pero que al escuchar estos razonamientos sienten en su corazón el deseo de iniciar una relación poderosa con Dios. Me gustaría invitarles, y si es tu caso, tú quieres entregar tu vida al Señor, no en un compromiso conmigo, no en un compromiso con aquella persona que te invitó a escuchar o te avisó que este mensaje se iba a transmitir. Por favor, un mensaje es un compromiso con Dios, el único que hay. Por favor, dile así, de manera que tú misma puedas escucharte. Dile: Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirme escuchar tu voz y saber que tú me estás hablando, saber que tú quieres relacionarte conmigo de la misma manera que te has relacionado con tantas otras personas a través de las edades. Yo sé que hoy me quieres hablar, me has hablado a través de tu Hijo Jesucristo. Y quiero yo hoy pedirte perdón porque reconozco que he hecho cosas malas. Perdóname, Señor. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con esa preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesús, yo te entrego mi vida. Yo abro mi corazón hoy para recibirte como mi máxima autoridad. Yo quiero que tú gobiernes, que tú dirijas mi vida, Señor. Estoy dispuesto para ti, estoy dispuesta para ti. Y también te reconozco como el único que intercede por mí delante del Padre Celestial en los cielos. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y te ruego, lléname con tu Espíritu Santo para que tenga yo libertad de poderte entender, de recibir tu palabra, entenderla y ponerla por obra, tal y como tú quieres que todos nosotros hagamos. Yo lo quiero hacer, Señor, y en esta hora te doy gracias porque a partir de hoy yo sé que tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, tu hija. Amén. Pues muchísimas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez. Los felicitamos y nos ponemos a sus órdenes aquí a través de nuestra página de Facebook. También estamos en Twitter, en Instagram también nos pueden localizar, Manantial Hogar Espiritual, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues lo importante es que sigamos en esta dinámica de conocer al Señor, como dijo Jesús a sus discípulos: nieguen su forma de vida, tomen su cruz y síganme. Y hay que seguir al Señor, y por eso les animamos a continuar con nosotros o con quienes ustedes lo deseen, pero si les parece bien seguir en comunión con nosotros, por favor, cuenten con nosotros, cuenten con nuestra oración y nuestra mejor disposición para servirles, para darles un consejo, para hacer alguna aclaración o duda que pudieran ustedes tener. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de desconectarnos, antes de despedir esta transmisión, queremos orar, queremos decirle gracias al Señor por su palabra. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias porque hemos podido constatar que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, como hablaste a los profetas, como hablaste a aquellos hombres y mujeres que te han conocido y servido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora nosotros, Señor, cada uno de nosotros, te damos gracias porque somos testigos de que hoy ha venido una palabra tuya a nuestro corazón. Y te damos muchas gracias por hablarnos, te damos muchas gracias por permitirnos entender tu palabra y porque nos das elementos, nos das argumentos para poder seguirte y para poder servir a otros con tu palabra. Muchas gracias por esto, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y bueno, pues seguimos a sus órdenes. Tenemos un chat en WhatsApp para que nos puedan seguir si gustan, ahí en nuestra página de Manantial en internet, ahí está. También en nuestra página de YouTube, donde están todos nuestros videos y todas nuestras conferencias y estudios también, ahí están. Están a sus órdenes, todo es material que pueden disponer de él en cualquier momento y nosotros encantados de poderles servir. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bendiciones para todos.